Bienvenidos chicos a este sector favorito de muchos, Clases Express. Un saludo enorme. Comentarles para todos aquellos que le apasiona la escritura, la lectura y que su sueño anhelado es redactar alguna historia o qué sé yo y tiene bastante miles y miles de ideas pero no saben cómo plasmarlas, hoy es tu oportunidad de hacerlo. No te desprendas ni un solo minuto de la pantalla porque hoy en día vamos a tener una invitada muy especial y conocida. Un gusto, licenciada Sara Mancilla, que es reconocida y premiada escritora de la saga Benjamín, nominada como un bestseller en Bolivia desde 2008 y participa en todas las series de libros departamentales y nacionales. Nos estará explicando sobre las herramientas necesarias para poder escribir nuestras ideas. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy inmensamente feliz, sobre todo porque vamos a conversar de lo que más me agrada hacer. Y eso es prácticamente la autorrealización. Me siento completamente autorrealizada y por lo tanto muy feliz. Bueno, un abrazo cariñoso a todos los chicos que están ahí escuchando, a la Universidad Evangélica por tener este programa tan bonito que se llama Soy Comunicador. Soy comunicador. Y en sí les cuento que todos somos comunicadores, todos somos cuentacuentos. Lo único que tenemos que encontrar aquello de lo que queremos conversar y mientras más lo practicamos, bueno, nos hacemos expertos respecto a lo que vamos a hacer. Así que bueno, ya estoy lista para la primera pregunta. Coméntenos, usted como una escritora apasionada que ha participado en todas las ferias de libros departamentales y nacionales desde el 2008, coméntenos como un ejemplo, le pongo un ejemplo. Hay jóvenes que tienen miles y miles de ideas para escribir y su sueño anhelado desde pequeños es la escritura. Pero ¿cómo ellos pueden realizar su sueño? ¿Cómo es que ellos pueden plasmar en un papel todas aquellas ideas? Bueno, les voy a contar. Escribir es un viaje tremendamente complicado. Porque resulta que todos los escritores tienen que tener algo que no se compra, se lleva adentro y es la inspiración. Y la inspiración se las voy a definir, al tiro ustedes la van a agarrar, es como una dama, esquiva, caprichosa, te acompaña en todo momento, estás vos feliz de la vida y de pronto, ¡pum!, desaparece. Así te deja en seco. Ustedes dirán, ¿y ahora qué me pasó? Si yo iba bien, estaba escribiendo. Pero no es así, se acaba. Entonces hay que invocarla permanentemente leyendo. Coméntenos, licenciada, al momento usted de escribir, de sentarse en un papel o en una computadora y al comenzar de plasmar todas sus ideas, ¿usted utiliza el mismo método para cualquier género o tiene alguno en específico de acuerdo al género? Bueno, yo soy narradora y me imagino que todos saben, pero déjenme compartir con ustedes porque es importante cuando hablamos de géneros literarios. El primero se lo conoce como épico o narrativo. El segundo sería el lírico y el otro el dramático. Entonces, de estos géneros literarios, obviamente, en el caso del lírico, que es poesía, bueno, el amante de la poesía va a leer solamente poesía. Leerá también novela, obviamente, porque si es un gran escritor, lee de todo. Pero es como que uno se especializa. Y no significa que voy a perder el tiempo leyendo poesía y por lo tanto no voy a dejar de leer, por ejemplo, una novela. Sin embargo, es como que me pide, tengo la necesidad de seguir. Yo escribo novelas, ¿no? Me voy en el género narrativo, entonces el épico. Para las novelas me encanta leer muchísimas novelas. Y el sistema, pienso que a la hora de escribir una poesía tendría que leer, no sé, poesía también. Lo mismo le ocurre con la cuestión, el género dramático. En dramático, que es su especialidad, por decir, donde más se plasma el drama es en lo que es teatro, porque en el género dramático necesitas espectadores, incluso que te escuchen. Entonces, y tendría que ir muchísimo al teatro. O sea, es como que tenemos que decidirnos para ver cómo podemos enfocar lo que tenemos que escribir. O sea, como dicen más o menos, cada oveja con su pareja, más o menos así. Eso funciona en mi caso. Yo le doy más importancia a las novelas para poder
escribir respecto, y me encanta la ciencia ficción, por si acaso, que no tiene nada que ver con la fantasía. La fantasía es completamente irreal y se va como un subgénero. Entonces, así es, cada uno dedíquese a lo que quiera hacer y de esa forma le van a hacer también las formas, cómo podríamos hacer un mapeo, cómo se va a diagramar, cómo lo vas a componer. En el caso, de nuevo, de la narrativa, de la novela, yo tengo que hacer todo un mapeo, un gráfico para poder seguir y darle lugar a todos mis personajes. Creo que ha sido muy importante conocer más a profundidad los géneros, que creo que es fundamental para comenzar a escribir. Primero, uno pensar bien en qué género se va a especializar, ¿cierto? Así es, así es. Y a ver, es. Coméntenos usted, licenciada, usted que tiene gran recorrido en la escritura, ¿cómo es que un joven, un ejemplo, una persona que amante la escritura apasionada, cómo es que puede darle vida a su texto? Porque cualquiera puede escribir un texto o algo. La diferencia es poder transmitir sentimientos en ese texto y que ese texto darle la vida que necesita. Has dicho una palabra muy clave y se acaba de escuchar, transmitir los sentimientos. Y los sentimientos son reales, o sea, es lo que está bien encarnado, internalizado en nosotros mismos. Entonces, si nosotros escribimos las historias desde lo conocido, desde nuestra experiencia, imagínense las historias que vivimos desde niño, las que escuchamos permanentemente, las historias que yo tengo para contar. Dicen que las personas que leen tienen el don de alegrar con sus historias al ambiente donde viven. Permítanme contarles un poquito, porque creo que es importante dentro del tema. Yo nací entre los cuentacuentos. En aquella época, cuando las calles eran en Santa Cruz, las calles de tierra, no teníamos agua potable ni corriente eléctrica, pero éramos los niños más felices porque a las 6 de la tarde nos reuníamos con todos nuestros abuelos, como no teníamos televisión, y también teníamos muy pocos libros, pero teníamos a las cuentacuentos, esas historias maravillosas que nos contaban de nuestros antepasados, de Santa Cruz, en fin, y de ahí que esa es mi fortaleza. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que rescatar de la familia, esas historias auténticas que luego cada uno las convierte a su imagen y semejanza con sus personajes más importantes. Otra cosa que quiero al momento de escribir, como dicen, cómo quieren que tenga vida, qué tipo de vida, dicen que las 3 primeras frases al comenzar la historia tienen que impactarte, así son determinantes. Y añado un poquito más, no solamente esas primeras 3 frases, sino las 10 primeras páginas son determinantes para que el lector pueda entusiasmarse y nosotros, ¿no?, los escritores que los vamos enlazando, dejarlos leer. Así como un enamorado a su enamorada no se la larga toda de un saque, es de a poquito para conquistar. Acuérdense, no es muy difícil cómo se conquista, de a poco, con paciencia. ¿Cómo le enseñas a un niño? De a poco, con paciencia. Entonces, poco a poco lo vas enamorando en lo que te agrada, que, por ejemplo, si quieres comer bien, que tu hijo coma bien. Entonces, ¿cómo lo vas? Como dicen, engatusando, enamorando, poquito a poco, le pones una verdurita aquí, otro poquito acá, y sobre todo que estén presentes los personajes y aparezcan en ese momento donde menos lo esperaban, pero de pronto les cayó bien. Les cuento que el escritor tiene que jugar con sus personajes, y es como los personajes se están peleando. Imagínense cuando aparezco yo, y aquí estoy, y de pronto lo pone en el preciso indicado y ¡flash!, hace estrella y se convierte en la estrella del momento y sigues engatusando al lector, y no solamente tiene que ser el comienzo un buen comienzo, sino el final tiene que ser espectacular. Creo que son datos muy importantes que nos está comentando la licenciada. Ahora, coméntenos, usted en su larga trayectoria como escritora en Santa Cruz, es cruceña, por cierto. Coméntenos, ¿cuáles son los géneros más conocidos y destacados de aquí de Santa Cruz de la Sierra? Creo, ya, me puedo equivocar también, pero creo que la narrativa, el género épico narrativo es el que más se busca, la novela. Nos encanta leer novelas, no solamente nacionales, sino también extranjeras, donde tiene una historia completa, donde te lleva
como dicen, experiencia tras experiencia, porque al final lo que uno vive cuando está leyendo una novela que te apasiona, que yo les digo que la verdadera, esas novelas que te hacen vibrar, te hacen soñar, te hacen sufrir, llorás con los personajes. Yo tengo una anécdota de un lector muy asiduo, o sea que me seguía, y estábamos en el quinto libro, en el quinto libro. En el quinto libro ya he escrito de la saga, he escrito seis libros. Y en el quinto mueren uno de mis personajes más importantes, especialmente el amor de su vida de Benjamín. Bueno, y en el sexto libro tengo la oportunidad de poderlo hacer que eso haya sido, lo que leyeron anteriormente, haya sido solo un sueño, porque no lo tenía pensado, pero cuando decidí, por decir resucitar si quieren, a mi personaje, lo tenía todo a mano. Benjamín estaba en la clase y de pronto le viene un sueño profundo, ¿no? Porque así es como sucede, porque era una clase de historia. Bueno, se duerme, entonces despierta y lo que había visto y lo que había sufrido era un sueño. Y viene un lector y me reclama así, pero con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo: ¿por qué me hizo eso? Yo dije: ¿qué fue lo que hice? ¿Pero por qué? ¿Por qué primero muere Malala? Yo sufrí, lloré, la enterré a la novia de Benjamín, la enterré, y ahora resulta que está viva. No lo vuelva a hacer. Entonces, imagínense lo que es eso. Creo, volviendo a lo que es la narrativa, es lo que más les gusta a los chicos. Se escribe poco el género dramático, o sea, poco que deberíamos, y al que quiera les cuento y los incentivo a escribir obras de teatro. Son tan importantes porque se usan en los colegios. Las pueden regalar, donar o hacer obras de teatro. Incluso en la universidad los insto a que escriban, a que se metan. Además es muy fácil, es muy sencillo, porque es como si vos estuvieras conversando con varias personas y cada uno va generando su texto y va contando. Obviamente que tiene que tener un hilo conductor, pero es muy útil en los colegios el género dramático, el teatro. Hay que escribir. Ahora, la poesía es lleno de sentimientos. Sí, tenemos en este momento un auge muy grande de poetas. Los puedo nombrar. Está la Plazuela Calleja con Puki Gutiérrez. Son 7, 8 años que este señor, este poeta tremendo, viene constante y sonante. Bueno, ahora con la pandemia no, pero una vez a la semana en la Plazuela Calleja, e invita a un sinnúmero de poetas a escuchar, y lo hacen con música. Y bueno, con pocas palabras dice tanto un poeta. Entonces eso también hay que leer, porque a veces dicen, cuando uno escribe dice: es mejor menos que más. Es mejor menos que más. O sea, mientras menos palabras uno utilice para contar algo, y las palabras adecuadas, es mucho mejor que un chorizo, como digo, chorizo de palabras donde todo más o menos se enreda y estás diciendo lo mismo con otras palabras. O sea, recuerda, mientras menos, mejor. Bueno, yo disfruto mucho la narrativa, todo lo que es contar, porque soy una cuentacuentos, entonces por lo tanto yo tengo que contar la historia completa. Por eso decidí en una saga, y por eso y también valga la oportunidad, porque quiero mencionarlo, que es parte nuestro de la Chiquitania. ¿Por qué elegí la Chiquitania? Un lugar emblemático donde tiene mucha mística. Imagínense cuando llegaron estos jesuitas hace 300 años para evangelizar. Evangelizaron a toda nuestra gente con la música. Les enseñaron a construir instrumentos, les enseñaron a escribir partituras musicales. ¿Y qué pasa? Hace 40 años, cuando reestructuraron todas esas iglesias en San José, San Ignacio, San Rafael, Santa Ana, Concepción, en fin, San Javier,
encontraron estas partituras y eso a mí me causó tanta emoción, que nuestra gente haya sido tan fiel a su cultura, esa cultura viva. Por eso algunos niños nacen, por ejemplo en Urubichá hay una escuela de música, los niños pareciera que nacen cambiando pañales, pero tienen su violín debajo del brazo. Tocan de una manera maravillosa, son músicos, pero del alma, lo llevan en la genética. Entonces ese fue el legado y a mí me pareció maravilloso, porque la música es el lenguaje universal. Lo transmitimos obviamente leyendo, en la escritura, por eso la literatura hay que darle mucha importancia, y por eso también les inculco tanto a los chicos leer, porque justamente eso, en el leer nos vamos encontrando a nosotros mismos y sobre todo lo que nos gusta hacer. Yo leía mucho sobre la Chiquitania y ahí está, creé un reino mágico chiquitano allá en la serranía de Sunzás, eso es real, ya un lugar donde no ha entrado el hombre, por eso hay que proteger. Fíjense cómo me paso de una cosa a otra, porque no es nomás ser escritor, tenés que llevarlo adentro. ¿Y por qué lo estás haciendo? Porque el escritor es una persona, o sea, el verdadero escritor es una persona inmensamente feliz por lo que está haciendo, y eso es lo que siempre tienen. No es un sacrificio, tiene que ser algo donde vos lo disfrutes tanto, y no importa cómo ya sale el libro, no sé, eso ya se lo deja uno a la suerte, a que una editorial le guste. Lo importante es cuánto disfrutaste escribiendo, cuán feliz te hizo crear tus personajes, rememorar aquello que tenías escondido por detrás y lo quisiste plasmar en el cuento y lo dejas bien plasmado ahí para recordarlo. Entonces, a la hora de escribir y qué género, como les digo, todo depende de lo que ustedes tengan adentro, lo que hayan ido practicando durante el tiempo. Antes, en mi época, y creo que aquí, así que le estoy dando ahorita, ¿no? Bien duro. Antes, en mi época, nos hacían la declamación en la hora, bueno, primero que la hora cívica nos aprendíamos todos los himnos de memoria, pero también había ese momento de declamar, los chicos se paraban y declamaban. En los cumpleaños le cuento que era, a ver, venga fulanito, que sabe, y se paraba y cantaba y declamaba. Entonces, todas esas cosas que ustedes desde jóvenes, desde chicos, les hayan ido inculcando, aún es tiempo para seguir practicando, porque les cuento que eso es lo que nos hace muy, pero muy bien. Así que a mí me dejó muy claro lo de la Chiquitania, esa cultura viva, la música como lenguaje universal, y mis personajes que sean de la fauna y la flora, porque soy una derretida por la naturaleza. Yo me pongo a hablar con las flores, me pongo a hablar con las plantas, alguna vez los abrazo, y me imagino que, por ejemplo, las parabas, todos los animales, esos que están en extinción, están muchos de ellos plasmados en el libro, porque quería que los chicos recuerden cuán importante. Nosotros no podemos vivir sin la naturaleza, pero la naturaleza bien que puede vivir sin nosotros y no la estamos cuidando. Entonces eso es también, yo quería que en mis libros esté plasmado en esto que me preguntaste, la narrativa, y qué es lo que más se lee. Creo que por eso di no más bien en el clavo, porque cuando visitaba las ferias de libro, los chicos les gustaban, así haya sido un libro grueso y gordito. Lo importante es que lo disfrutaban. Usted, como una escritora apasionada, y yo sé que, bueno, es importante que los jóvenes lean y consuman lectura todo el tiempo, que consuman libros, porque creo que la base fundamental para el conocimiento es la lectura. Y uno, para escribir, es necesario leer. ¿Por qué? Porque por medio de la lectura nosotros aprendemos a dar vida a un texto, aprendemos a cómo expresarnos, y también aprendemos a cómo expresar nuestros sentimientos hacia el lector sin necesidad de hablar. Creo que es uno de los artes más maravillosos de la escritura. Coméntenos usted, como escritora, ¿qué consejo les daría a los jóvenes para poder aprender y poder transmitir sentimientos por medio de la escritura? Les voy a dar un consejo que yo, cuando te escuchaba, estaba ya yo riéndome, porque es algo que yo desearía que experimenten. Y se trata de lo siguiente: algo que el escritor, si no lo saben, o por ahí lo pueden saber, es que tienen que experimentar lo que es
cuál es tu compañera, es decir, que si te convertís en un escritor de muchos libros que vas a escribir, donde va a estar siempre con vos. Y esa se llama la soledad. La soledad es tu compañera permanente y suena como, ¿y ahora? No, soledad. Entonces, ¿qué? Sí, efectivamente, porque el escritor no escribe acompañado, no escribe rodeado de gente, no escribe en la bulla. El escritor tiene que zambullirse o meterse en un cuarto, en un ambiente donde nadie lo moleste, donde esa tremenda que hablamos ya, esa dama, la inspiración esquiva y tremenda que de pronto aparece y de pronto desaparece en un santiamén y te deja en seco, entonces uno como que tiene que cuidarla y en esa soledad la cuidas. En esa soledad también, y como dice, cómo tenemos que invocar, eso les comenté también, a la inspiración es leyendo, invocándola. Entonces necesitamos esos momentos también tranquilos para poder leer. Escribir es una sensación maravillosa, es algo único, es algo que te puede dar muchísima satisfacción, como les digo, pero siempre recuerden, y aquí voy a hablarle de 3 pilares rapidito, pero creo que estos 3 pilares me han acompañado y quisiera compartirlos con ustedes porque ha sido la fortaleza durante mi vida. Primeramente, es un toco en realidad. Una de las patas es la autenticidad. O sea, ser auténtico significa ser coherente con lo que uno dice y con lo que uno hace. Vos no podés estar tratando de ser algo mientras escribís, aunque hay escritores muy hábiles, al final el lector te descubre. O sea, sean auténticos con lo que dicen y lo que hacen. Y eso les sirve para todos, por si acaso, en todo lo que quieran hacer. Al final uno descubre, como dicen, la mentira, la falsedad, uno la va descubriendo rapidito. La otra pata es la creatividad, y la creatividad se logra leyendo, incursionando en todas las artes. Y la otra pata es la responsabilidad. O sea, hay que ser responsable también con uno mismo, con sus compromisos, y el que es responsable en general es generoso, y la persona generosa se brinda pero sin miramientos, incluso al escribir, sean generosos también al escribir, como dicen, dar y dar hasta que duela. Así que, y el toco, mi toco, la tapa de madera, yo le pongo así siempre, educación y tecnología. Fórmense, instrúyense en todo lo que puedan, en lo que les agrade, y utilicen la tecnología. Ahora hasta para escribir, hablábamos de los métodos, ¿no? Antes era pulso, la caligrafía, bueno, éramos excelentes, yo tenía una excelente caligrafía, todo era dictado, pero ahora con la tecnología ayuda, busquen información, no se queden amarrados y únanse a la hora de escribir como equipo, como clubes, como lo que ustedes quieran, únanse y compartan y escúchense entre unos a los otros y aprendan de los unos a los otros, porque es como que una manera de unirme es leer al otro lector, pero también hay que escucharse y animarse mutuamente. Así que yo los felicito por este programa hermosísimo, todo lo que significa escribir y leer. Ya les digo, la lectura enriquece tu vocabulario, te reactiva la imaginación, te ayuda a aprender a pensar porque te hace concentrarte para poder entender, pero sobre todo te da opinión crítica propia autónoma, y eso es importante porque el que lee investiga, y convertirse en un autónomo, imagínense, podés escuchar lo que querrás, pero al final lo único que sucede, aprendés a escuchar, pero también afianzás lo que realmente vos crees, y eso es importante, te da mucha autoestima, te da mucha seguridad en vos mismo. Eso es lo que hace la lectura, eso es lo que hace escribir. Un abrazo a todos, los quiero un montón y sigan adelante, me encantan los jóvenes. El futuro de ellos está, pero formándose, así que adelante, gracias. Ha sido un honor y un privilegio poder estar con usted, licenciada Sara Mancilla, una escritora muy conocida y destacada, cruceña, boliviana. Y en verdad yo sé que en este momento seguro nos están escuchando algunos fans de usted, algunos lectores. Y bueno, esto ha sido todo de las clases express, así que vamos a continuar con el siguiente sector, TikTokeando.